Por ejemplo, Mauricio Flores, ¿te enteraste de lo que pasó con la hija de Mauricio Flores? Está muy angustiado, vamos a revisar el titular. La hija de Mauricio Flores está internada tras sufrir accidente cerebrovascular. Se encuentra en estado de riesgo y él lo hizo saber a través de sus redes sociales. Su hija tiene 25 años y resulta que al principio, claro, primero es de bastante incertidumbre. Miren, esto fue lo que escribió. Dice, hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija Danica, quien el pasado lunes en la mañana sufrió un accidente cerebrovascular que la ha mantenido en estado de riesgo. Del cual esperamos salga pronto de esta condición. Oye, mira, y una mujer tan joven, claro, dice que está entubada y sedada. Agradezco las muestras de cariño y cadenas de oración para ella. Cuando buenas personas envían buenas vibras y buenos deseos, se provoca una reacción positiva. Eso es la ley de la atracción. Infinitas gracias a todos. Y claramente vamos a estar entregándote Mauricio, mucha energía, sobre todo porque además la energía es lo que más necesita y de alguna manera repercute. Mira, seas creyente o no, unas personas pueden orar y otras enviar energía, sobre todo cuando se viven momentos tan angustiantes, porque hay mucha incertidumbre. Doctor Ugarte, ¿usted nos puede explicar qué fue lo que le ocurrió? Hola, buenos doctor. días. Mira, nos vamos a ayudar con el cerebro para conocer esta afección tan delicada. Si miramos la superficie del cerebro, ustedes ven que hay pequeñas arterias pintadas en rojo y en ambas caras. Entonces, ¿qué pasa? Una de estas arterias que son como una manguerita, pueden ocurrir dos cosas. Hay dos tipos de ataque cerebrovascular. Uno es que se tape y eso deja de llegar sangre con oxígeno al cerebro, isquémico, o lo otro es que se rompa. Y si se rompa, es hemorrágico. Son las dos cosas que pueden ocurrir en el cerebro. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso no tenemos todavía los detalles. Al parecer fue un trombo. Habría sido un trombo, es decir, un coágulo que se quedó... Exacto. De lo isquémico hay dos formas que ocurra. Uno es un trombo, como un émbolo que viaja por la arteria y tapa, como un taponcito. Y eso es muy rápido, muy brusco. Y lo otro es cuando la arteria se empieza a tapar de a poco y después se obstruye. Son las dos formas de lo isquémico. El efecto que pasa en el corazón, ¿no? Exacto. Que se va acumulando colesterol, y al final se tapa. Grasa y se tapa. Exacto. Ese es básicamente muy parecido. Y lo otro es que ocurra abruptamente, tanto en el corazón como en el cerebro. Ahora, lo que llama la atención es que es una mujer joven. Claro, con 25 años. Con 25 años. O sea, el trombo es una posibilidad cierta, si es joven, digamos, pensando en que, no sé, la acumulación de grasa... aumenta con la edad. Claro. Efectivamente, mucho aumentan los accidentes cerebrovasculares en Chile. Varía de año en año, o la primera causa de muerte o la segunda causa de muerte se turna con las enfermedades isquémicas del corazón, pero habitualmente mayores de 55. Están ocurriendo más accidentes en gente joven. ¿Pero eso es que en los últimos 2 años? No, en las últimas décadas se ha visto un aumento en personas jóvenes y los orígenes de estos accidentes es un poquito diferente. Hay más enfermedades cardiovasculares que liberan émbolo, una enfermedad valvular del corazón que puede soltar un émbolo, pueden haber trastornos de coagulación que provoquen una hemorragia. O sea, ahí en los jóvenes hay otro tipo de causas, no solo esto de aterotrombosis que se va tapando de a poco la arteria. Doc, vamos por parte. ¿En qué sentido? Al parecer, y seguro entiendo, y usted obviamente nos va a ilustrar, uno podría eventualmente detectar que se está produciendo un accidente cerebrovascular tempranamente, lo que podría ser clave a la hora de salvar a la persona o de que tenga un buen pronóstico. ¿Cuáles son esas señales a las que nosotros tenemos que estar atentos? Sí, eso es muy importante, Repe, lo que estás planteando. ¿Por qué? Más de la mitad, como el 70% de los casos son isquémicos. Y cuando son isquémicos se puede destapar.
Cada minuto que pasa, cuenta. Claro. Se mueren 2 millones de neuronas, 2 millones de neuronas por minuto. Por minuto. Por minuto. Entonces, un minuto pasó, otro minuto. Entonces, reconocerlo es clave. Mire, antes de entrar en detalle para reconocerlo, doctor, quiero que revisemos un titular que preocupó mucho a las mujeres en general. Miren, dice, las píldoras anticonceptivas aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico. Wow. ¿Qué tanto así? Eso es así. Primero, es así. ¿Pero verdad. tiene que ver con las dosis de los anticonceptivos? Sí, tiene que ver con las dosis. ¿Qué es lo que ocurre? Aumenta el riesgo en un 1,6. Si el riesgo normal es 1, lo aumenta en un 0,6. Aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Se ha visto en anticonceptivos que tienen estrógenos sobre 50 microgramos, ya, dosis de ese nivel. Si tienen dosis, ¿y eso es mucho? Son dosis un poquito más altas. Ya. Hay combinaciones con dosis de 30 microgramos, por ejemplo, que tienen menos riesgo. Entonces, tiene que ver con la dosis y el incremento del riesgo es marginal. No es que todas las personas vayan a tener un accidente, ¿sabe pero, qué, doctor? Cuando uno lo medica, no va al doctor, no sé, en general, en distintas dolencias o cuando hay diferentes diagnósticos, le preguntan, ¿tiene antecedentes de enfermedades en la familia? Sí. Pero si yo tengo, por ejemplo, algún antecedente de un familiar cercano o de línea directa con accidente cerebrovascular y me van a recomendar tomar cierta pastilla anticonceptiva, probablemente si tengo ese antecedente tengo que tener ahí cuidado. Y es importante conversarlo con el ginecólogo porque él puede prescribir una combinación hormonal que tenga un perfil de riesgo menor. Así que es súper importante lo que estás planteando, Pri. Sí. Doctor, queremos aclarar ciertas cosas porque la gente se está comunicando con nosotros, nuestros amigos de Tu Día, porque tienen dudas respecto de algunas cosas que se han visto y que se han publicado. Sí. ¿Tenemos un mensaje de WhatsApp? Ya, tenemos, pero lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar después. Pero tenemos un titular, que esto es lo que genera duda. La cantidad de mensajes que nos ha llegado tiene que ver con esto. No es casualidad. Analicen posibles riesgos de accidente cerebrovascular de vacuna bivalente de Pfizer. ¿Qué información hay? Y aquí es parte del temor de mucha gente que no se quería vacunar. Efectivamente, en los CDC de Estados Unidos y en todo el mundo, acá el Instituto de Salud Pública también, vigila todas las enfermedades o accidentes, ataques que ocurran después de que una persona se vacuna. Y se anotan. Y cuando se ve que hay un número un poco mayor que lo que se registra históricamente, se levanta una alerta. Ya. Eso ocurrió en Estados Unidos con personas, ojo, personas mayores de 65 años, no personas jóvenes. Ya. Personas de más de 65 años, se encontró que la incidencia de accidente vascular en personas que habían recibido la vacuna de Pfizer era un poco mayor y se levantó una alerta. Una alerta que no significó que en Estados Unidos dijeran, saben que no vamos a vacunar a las personas de más de 65, no significó eso. Pero sí una precaución que hay que seguirlo investigando. Hay que seguir investigando. Ya. Sí. Ya, doctor, pero cuando nosotros hablamos de una situación que puede ocurrir eventualmente, incluso en personas jóvenes como la hija de Mauricio Flores de 25 años, ¿hay algunas señales en el cuerpo que me hagan pensar que voy hacia un accidente cerebrovascular? Lamentablemente lo que ocurre es que esto es un ataque. Hay dos cosas clave. No es que empiece de a poquito. Tiene un perfil temporal y el perfil temporal es brusco. Eso es una decir, cosa. parte rápido. Exacto. Y la persona inmediatamente, en cosa de minutos, ¿no es cierto?, empieza a tener algún síntoma. Y por otro lado, hay ciertos síntomas focales que ayudan a reconocer. Dos cosas entonces, tip para recordar. Uno, perfil temporal, brusco. Dos, síntomas focales. Tenemos acá, parálisis o falta de fuerza en la cara, brazos o parte del cuerpo. Eso es muy importante. ¿Ya? Ustedes pueden estar con alguien, puede estar con el marido, con el papá, y de repente el papá
se le paraliza una parte de la cara. No es la cara completa. Y ojo, con los accidentes vasculares hay algo muy interesante, que son de medio lado. Siempre es la mitad de una cara. O sea, afecta a un hemisferio del cuerpo. Exacto. ¿Y un hemisferio en particular o da lo mismo? No, según donde si esté? es del izquierdo, afecta al lado derecho. Mira. Claro. Y si es del derecho, afecta al izquierdo. Ya. Como la política en Chile, está todo cambiado. Pero ¿sabe que Perdón es importante por el lo que dice comentario. usted, doctor? ¿Sabe que es importante lo que dice usted? Está Porque dando bote, cuando nosotros estamos con una persona que conocemos, imagínese, un familiar, un compañero de trabajo, que lo conocemos y de repente empieza a cambiar su forma de hablar porque, Claro. porque tiene la boca a lo mejor más cerrada de un lado. O no Claro. pestañea por un ojo. Claro. Ahora, lo clave ahí para reconocerlo, y es muy importante lo que dice Repe, es que uno tiene que diferenciar si compromete la mitad de la cara hacia un lado y solo la boca no compromete la parte superior. Ahí es central, es una parálisis que tiene que ver con el accidente vascular. Cuando se le queda el ojito también, ese es más de parálisis periférica. Eso, pequeño detalle, Son pero pequeños miren qué detalles, interesante lo que decía Rep. Ya. Lo otro que uno puede decirle a la persona, por ejemplo, el papá que empezó con algo raro, Sí. decirle, a ver, muéstrame las manitos así, como caminan los sonámbulos. ¿Ah? ¿Han visto así? Sí. Entonces, y se le empieza a caer una mano O no lo puede levantar. o no la puede levantar bien. Eso se llama hemiparesia, la mitad del cuerpo y con una debilidad. Eso sería este primer síntoma. Ya, pero entonces tiene que ser los dos que tenga No. algo en la cara y además en los brazos, en el resto del cuerpo, o basta con un síntoma. Basta con uno. Ya. Basta con uno, ojo, y que aparece brusco. ¿Puede ser en las piernas que no pueda caminar? Exacto. Que no la pueda mover. Que no la pueda mover. Ahora, cuando ocurre eso, ya es súper llamativo. El problema es cuando es leve, es solo que se le desvía Claro. la boquita. Y es más, uno puede no darse cuenta. ¿Y cómo lo puede hacer evidente? Pidiéndole al familiar que le muestre los dientes. Que haga así. que haga así. No, Y una al sonrisa. hacer Muéstrame eso- todos los dientes, no va a poder de un lado. De un lado se le enchueca. Se le enchueca, como que se le cae. Ahora de es ese lado. súper difícil porque al final Sí. una persona puede estar sufriendo este accidente cerebrovascular y la persona es consciente de lo que le está pasando, doctor. ¿Va a sentir, por eso, ejemplo, que esta boca no se le mueve? No, la ¿No es persona consciente? no es consciente de que tiene un o sea, no es ataque. que yo, por ejemplo, digo, chuta, no puedo abrir bien mi boca, algo me está pasando, me voy al hospital. No, la persona puede notarla, un familiar puede notarla un poco rara. Y eso es porque hay un trastorno en Pero el es un cerebro. tercero Eso no el que se da cuenta. ¿No? Claro, o la persona sentirse un poco raro y decir, me voy a quedar a dormir. Claro. No Ya. se da cuenta que tiene un ataque. Ojo, yo prefiero hablar de ataque más que de accidente. Ya. Porque esto no tiene nada de accidente, porque es provocado por una serie de cosas que nosotros hacemos. ¿Ah? Ese sería primer síntoma. Si encuentran esto de la cara, un punto. O encuentran que la manito no sube, Ya. un punto. Ya tienen un punto. Perfecto. O Ya. sea, Vamos al segundo. vamos al segundo. Dificultades para hablar. Dificultades para hablar, aquí pueden ocurrir dos cosas, ¿no es cierto? Puede que la persona tenga un lenguaje difícil de articular. Yo sé que ustedes... Como una lengua traposa. Como una lengua traposa. Yo sé que ustedes nunca lo han vivido, pero quizás han visto a alguien con un poquito de trago. Ah, sí, he visto mucha gente. Nosotros raro. Y empieza a hablar como así. Eso también es un punto. O tiene otra dificultad que puede ser que le cuesta encontrar las palabras. Ah, ya. Entonces, o sea, le cuesta hilar una oración. Claro, entonces empieza a decir como que vuelos rías. Ya. Eso también, eso se conoce como afasia. Un punto. Vimos parálisis de la boquita o se le queda una manito o un pie. Ya. Un punto. Dificultad para hablar, un punto. Y
Finalmente, podemos tener otro tipo que es pérdida de visión. Eso significa que puede estar mirando y hay una parte que no ve. Ve como una nube. O no ve, uno le acerca una mano por un lado y no ve que se está acercando la mano. Solo un ojo, no es pérdida de visión completa. Puede perder periférica. Visión periférica o la mitad de la visión. Eso también. Y hay otro detalle más que uno puede considerar, que es lo que tú comentabas, por ejemplo, una dificultad en una pierna, al caminar, que tenga dificultad al caminar. Ya, doctor, nos explicó estos tres síntomas. Exacto. La parálisis o falta de fuerza en la cara, brazos, parte del cuerpo, las dificultades para hablar y la pérdida de visión. ¿Tiene que tener los tres para hablar ya de un ataque cerebrovascular? Excelente pregunta. No es necesario que tenga los tres. Basta con uno, con un punto, y que comenzó brusco. Son dos cosas. Un punto y que haya comenzado de manera brusca. Si la persona tenía la boquita chueca hace 3 años y sigue con la boquita chueca, eso no vale. Pero si comenzó brusco, con eso basta de inmediato llevarlo al hospital. Tenemos más síntomas, Doc. Dolor de cabeza intenso. Esto es muy interesante y hay que aclarar. La gran mayoría de los accidentes vasculares no duele la cabeza. El accidente isquémico habitualmente no duele. Ya. Pero hay un tipo de hemorrágico, la hemorragia subaracnoidea, que es un dolor de cabeza insoportable. No, es el peor dolor de cabeza que uno ha tenido en la vida. Pero si tuviera un punzón en la cabeza. Es horroroso. O sea, quien lo tiene lo va a describir como... Lo conozco de cerca. ¿Sí? O sea, la gente lo confunde muchas veces. No, yo he sido jaquecoso toda la vida. Y ya nada resulta, ni dormir a oscuras, ni los analgésicos fuertes, nada resulta, es un dolor sencillamente insoportable. Pero ¿se puede confundir con un dolor de cabeza de una persona jaquecosa que sufre de dolores intensos de cabeza, o esto es absolutamente anormal? Como médico, uno le pregunta al paciente, al que tiene jaqueca, porque todos o más de algunos hemos sufrido jaqueca, ¿sí?, o un dolor de cabeza, ¿sí?, por lo menos alguna vez. Y uno le pregunta, ¿esto es como otros episodios o es muy diferente, el peor? Y la persona lo reconoce perfectamente que es el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. Si es ese, hay que partir de inmediato al hospital. Eso es grave. Doctor, ¿aquí duele alguna parte específica de la cabeza? ¿Es un tipo de dolor que podríamos nosotros describir? ¿O es toda la cabeza? No, lo clave, duele como toda la cabeza, puede predominar más en una parte que en otro, pero lo interesante es la intensidad. Es que es muy, muy potente. Y si se es de golpe, además no es que vaya de menos a más. Y se inicia bruscamente. Entonces, esos dos detalles lo permiten a uno identificar rápidamente. Tremendo, ¿ah? Bueno, otro síntoma más, desequilibrio. ¿Por el mismo dolor de cabeza se produce ese desequilibrio? Esto es separado del dolor de cabeza y que la persona no se puede tener en pie o camina con una marcha inestable, con dificultad. Recuerden, no es necesario que tengan estos 5 síntomas. Claro. Basta que tengan uno y que haya comenzado en forma muy brusca, y con eso ya hay que correr de inmediato al hospital, porque cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta. En un minuto se pierden 2 millones de neuronas. O sea, bueno, eso, lo que usted está diciendo cuando dice se pierden 2,5 millones de neuronas por minuto, quiere decir que mientras más tiempo pase, va a ser más difícil... o el daño neurológico es peor. Va a ser más difícil no solamente poder... ayudar a la persona desde el punto de vista terapéutico, sino que además las secuelas, en el caso de recuperarse, puede ser mayor. Exacto, José Luis. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy en día en Chile, en todo Chile, en hospitales públicos y privados, está la posibilidad de hacer un tratamiento y se puede hacer una inyección para romper ese trombo, que se conoce como trombolisis, con un medicamento inyectado y el trombo desaparece. Y es impresionante, Pri, que los pacientes que se le hace trombolisis en el momento oportuno se recuperan prácticamente sin secuela, no quedan
como era antes, que las personas quedaban con la mitad del cuerpo paralizado. No, se recupera muy, muy bien. A veces con una mínima Mire qué bueno, doctor. cosita. Qué pero bueno, eso está disponible, pero hay un tiempo. Pero por lo mismo, el tiempo aquí es valioso. Primero detectarlo y rápidamente a un servicio de urgencia, y que en urgencia, entre que explicar qué es lo que pasa, es avisar de inmediato que la persona viene con un ataque cerebrovascular. Exacto. Si en urgencia le van a hacer un triage. Y muchas veces uno no sabe lo que tiene. Entonces lo que estamos enseñando hoy día es clave. Es súper importante. Porque si en uno el se da ya cuenta, lo tienen ellos incorporado en lo que es más urgente. Exacto. Y puede decir, no, es que amaneció un poquito raro. Claro. Y que llegara que es un accidente vascular. Claro. Pero si uno ya vio que tiene la boquita chueca, que no levanta... Hagamos una cosa, Doc. Repasemos los síntomas. Hay mucha gente que está en este minuto muy atento y pendiente de esto, porque lo puede pasar a cualquier familia y en cualquier momento. Sí, y sobre todo porque han aumentado en la última década. Así es. Han aumentado. Entonces, vamos a repasarlos uno por uno porque es bueno tener esto a la mano. Ahora, antes de ir uno por uno, una pregunta. ¿Los síntomas van a ser de acuerdo dónde se produzca dentro de mi cerebro el accidente? Efectivamente. Usando este cerebro vemos que el cerebro tiene diferentes zonas. Entonces, estas manifestaciones son focales. Perfecto. Entonces, según dónde está, puede que afecte más la visión o que afecte más una parálisis de un lado. Y si es derecho o izquierdo, va a cambiar en el cuerpo. Eso es súper interesante también, porque tenemos que tener en cuenta la variedad de síntomas que puede significar un ataque cerebrovascular. Partamos por el primero, como lo describimos. Parálisis o falta de fuerza en la cara, brazos o parte del cuerpo. Eso es muy interesante recordar que siempre es una mitad, derecha o izquierda, no las dos, y que en la cara puede ser simplemente desviación de la boquita. Si le pedimos a nuestro familiar que muestre los dientes, se le va a enchocar la boquita, sin compromiso del ojo, y eso no estaba antes en forma brusca, listo. Pedir que ponga las manitos así como el sonámbulo y no puede levantar bien una mano o se le cansa más rápido y se le cae rápidamente, ya está, ya tiene un punto. Se me ocurre una cosa típica de que cuando uno está en familia, por ejemplo, no sé, almorzando el domingo, y de repente hay una broma, todos se ríen, y al frente tengo a un familiar que se ríe y le noto que la boca está chueca y eso no era así hace un rato. Claro. También me tengo que preocupar. O sea, cosas cotidianas estoy pensando yo. Exacto, y ahí hay que ver, esto lo tenía, esto acaba de aparecer, hay algo más, tiene un cambio en lenguaje, o sea, si uno ve que se juntan esas cosas, bandera roja, y hay que tomar Y también si veo que, por ejemplo, uno de sus bracitos le cuesta tomar las cosas, se le cae, algo así. Hay que estar atento, y lo interesante es que aparece así como un ataque. No es que empezó de a poco o porque le duele el brazo, entonces no toma bien, que eso ha sido más lento. Ojo en eso. Sí, doctor, es que es súper importante esto, considerarlo. Por favor, aprendamos todos los síntomas, porque los accidentes o ataques cerebrovasculares, como dice el doctor Ugarte, ha aumentado considerablemente en la última década. Y nosotros además estamos viendo hoy día que la hija de Mauricio Flores, que es muy joven, 25 años, está atravesando por una situación muy compleja. Entonces ya hablamos de la parálisis o falta de fuerza en la cara, brazos o parte del cuerpo. Si tenemos, por ejemplo, ese síntoma, que se me cae la parte derecha de la cara, ¿es porque el cerebro me está afectando en alguna zona en particular? ¿Siempre es el otro lado? El otro lado, el lado izquierdo está teniendo un accidente y esto hay que llevarlo de inmediato. Más del 60, cerca del 70% de los casos son isquémicos. Claro. Y siendo isquémicos se pueden hacer dos cosas. Una trombolisis con una inyección, con un fármaco, y ya está. ¿Está disponible en Chile? Sí. ¿Está disponible en hospitales públicos y privados? Sí. Entonces es cosa que llega a tiempo. Tiene 3 horas, máximo 4 horas y media para hacer este tratamiento. Ya, o sea, muy importante. El tema, lo que estamos viendo acá es como en el primer síntoma son
las facultades motoras de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. ¿Dónde se localiza dentro del cerebro las facultades motoras? Ahí está, bueno, claridad. Es hemisférico en esta parte externa. ¿Ya? Y según la zona, si compromete más el brazo, la pierna, tiene localizaciones diferentes. Claro. Ya, pasemos al segundo punto, la dificultad para hablar. Y ojo, porque el doctor nos ponía como ejemplo que, claro, puede provocar risa, pero atención con esto, la lengua traposa. Es, por ejemplo, cuando una persona pudo haber bebido alcohol y empieza a hablar raro. Cuando no puede pronunciar bien, pierde un poco esa conexión con el habla. ¿Es así? O quizá las frases que está tratando de decir tampoco las puede hilar bien. Claro, una persona que hablaba normalmente y de pronto empieza a tener dificultad para articular las palabras. Ya. O sea, tiene que decir unas palabras, por ejemplo, buenos días, y le empieza a salir como si estuviera borrachito. Ya. Ojo, si no ha bebido nada, no hay nada raro, claro. Ojo que eso no es normal. Doctor, ahí quizás unas preguntas que son básicas, es como, dame tu dirección, ¿dónde vives? Preguntar cosas básicas, tu nombre completo, tu número de carnet. Exacto. Entonces ahí pueden ocurrir dos cosas, que la persona responda bien, pero con la lengua traposa, como si estuviera bajo los efectos de un sedante o del alcohol. Ya. Eso es raro. O que responda mal, que se le enredan las palabras, que cambia las letras. Eso también es un signo de que puede estar teniendo un accidente vascular si aparece, recordemos, en forma muy brusca. ¿Y dónde está el habla en el cerebro? Bueno, el habla hay varias partes, pero en general cuando hablamos de un compromiso del habla también estamos hablando de ataques vasculares que son más extensos. Más extensos. En general. Ya, ahí podría ser más grave incluso. Sí. Ya, pasemos al tercer síntoma. Es la pérdida de visión, pero no es completa. Sí, la pérdida de visión en general aparece que la persona, por ejemplo, se le acerca a alguien o le acerca la mano y no lo ve. Es como si yo estoy aquí y no veo que está repe. Exacto. Se pierde la visión periférica. Se pierde un campo de la visión. Así. Puede ser el lado derecho o el izquierdo. Ya, y no es que se vea negro. ¿En un ojo se provoca eso? Claro, pero es en la visión. En la visión. En la visión del campo total que yo veo, yo tengo una pérdida. Entonces, esto que habitualmente tiene un compromiso más occipital, ¿no es cierto?, puede estar reflejando de la parte de atrás del cerebro. Frontal, parietal, occipital, ¿no? Claro. Y no es que yo vaya a ver negro, que vea una mancha, es que dejo de ver. Es como si borraran una parte que no la estoy viendo. Entonces puedo estar al lado de alguien y no lo veo. Ya, lo que pasa es que yo le preguntaba, Doc, si esa afectación se produce en un solo ojo, porque como usted nos explicaba que estos son hemisféricos, estos ataques cerebrovasculares generalmente se notan físicamente en solo un hemisferio del cuerpo, ya sea el izquierdo o el derecho. Claro, pero nosotros, ¿cómo lo notamos? Examinamos la visión. Ya. Entonces, más que estar tapando un ojito o el otro, se puede hacer, pero uno ve que acerca algo y no lo ve. Ya. Y eso, claro, está afectando un ojo al que se está acercando el objeto, pero lo más fácil es examinar así. Ya, vamos a pasar entonces al cuarto síntoma, que es el dolor de cabeza intenso. Y aquí le quiero preguntar, antes de las características del dolor de cabeza, ¿siempre va asociado a un dolor de cabeza intenso con un ataque cerebrovascular? No, muy buena pregunta. La gran mayoría de los ataques cerebrovasculares son isquémicos. Y cuando son isquémicos, este síntoma no está presente en la gran mayoría de los casos. Pero sí, en los hemorrágicos, que se rompe una arteria, que hay dos tipos, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea, la subaracnoidea, tiene característicamente este dolor. Entonces, no esperen que haya dolor siempre. Muchos casos de accidente vascular no hay dolor. Ya. ¿Y el dolor? Perdón, disculpa. Adelante. Por favor. No, pues. ¿El dolor cómo es, doctor? Porque habitualmente hay gente muy jaquecosa, entonces tenemos que saber diferenciar el dolor.
Es muy importante reconocerlo, que va a ser un dolor muy, muy intenso. No es como el dolor que hemos tenido antes, no es como las jaquecas que hemos tenido antes, es un dolor que en nuestra vida habíamos tenido. Es el más intenso que hemos vivido y que no lo vamos a olvidar nunca más. Si es así el dolor, hay que consultar de inmediato. Ya, clarito. Clarito. Clarito, ya. Desequilibrio, el quinto síntoma identificado. Esto uno lo puede ver, algún familiar alguna vez ha tenido un accidente vascular y lo veían que no podía caminar, claro, y tenía una marcha inestable. O que necesita ayuda para hacerlo. O necesita ayuda. Eso también es un signo de riesgo. Pero recordar, de todos estos síntomas yo le diría 3 cosas que buscar. Mi marido, mi esposa amaneció rara, no se siente bien y creo que puede tener un accidente cerebrovascular. ¿Qué 3 cosas buscar? 3 cosas muy sencillas. Vean si puede mostrar bien los dientes y no se le enchueca la boca. Bien, pero se le enchueca hacia un lado, un punto. Haga así con las manos. Sí. Entonces, boca, 1. Mano, se le cae una manito, un punto. 3, hablar, como decía la PRI, preguntarle algo, ¿cómo te llamas? ¿Qué día es hoy? En fin. Y si habla y responde y dice bien el día, pero con el lenguaje traposo, un punto. O peor aún, no puede decir bien el día, se le enreda, ¿no es cierto? También es un punto. Con cualquiera de esas 3 cosas, un punto al tiro. Al tiro, y no pierdas tiempo, al auto y al centro asistencial más cercano y avisar de esto directamente a la gente que está ahí para que vayan al tiro a hacer el examen clínico. Exacto, y lo maravilloso es que el tratamiento hoy día está disponible en Chile en los diferentes centros, pero se pierde porque no estamos suficientemente advertidos, preparados. Claro, eso es lo que estamos haciendo hoy día. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Perfecto. El tiempo es cerebro. Y el cerebro, el gramo de cerebro vale más que el gramo de oro incluso. Bueno, de todas tal cual. No tiene precio. Oye, vamos con nuestros queridos amigos de Tu Día porque nos están escribiendo a través del WhatsApp con inquietudes. A ver. Buenos días. Mi abuela materna murió a los 42 años por un ataque cerebrovascular. Mi consulta, si esto es genético. Buena pregunta. Buena pregunta, doctor. Es buena pregunta porque cuando esto ocurre antes de los 55 años de edad, hay más frecuencia de que haya factores hereditarios. Cuando ocurre después, son enfermedades que puede haber un elemento que tiene que ver con enfermedades de desarrollo metabólico, como aterosclerosis, en fin, pero al ser precoz sí puede haber un elemento hereditario. Es que eso es importante, doctor, aclararlo, porque si muere a los 42 años, muy joven, de este accidente cerebrovascular, resulta que si lo relacionamos de alguna manera a los anticonceptivos, ahí hay que tener ojo. La persona que va a tomar un anticonceptivo y tiene antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares, quizás las dosis tienen que ser menores. Eso tiene que advertirlo al médico. Eso tiene que advertirlo al médico y su ginecólogo, ellos están preparados en esto, pueden indicar tipos de anticonceptivos que tengan menos riesgo de enfermedad trombótica. Atención, doctor, porque hay otro mensaje. El siguiente mensaje dice lo siguiente. ¿Puede dar un accidente cerebrovascular por estrés o es por una condición de salud? En general, el estrés provoca más infarto miocárdico que accidente vascular. Pero condiciones de salud que están debajo nos hacen más propensos a tener un accidente vascular. Por ejemplo, presión alta. Ser hipertenso, tengo más riesgo. Obesidad, ojo, estar con sobrepeso puede aumentar el riesgo. ¿Y qué obesidad? No cualquiera, la obesidad que está centrada aquí, al medio del cuerpo, en la pancita. ¿En serio? En serio. ¿Y por qué esa? Esa es la que se ha visto, este tipo de acumulación de grasa se relaciona más con los fenómenos ateroscleróticos y daño vascular cerebral. Otro más,
el puchito, el cigarrito, ojo, el cigarrito va dañando la parte interior de estas arterias, la parte interior, el endotelio. Ya. Y lo va como un picapedrero dañando paso a paso y eso también favorece. 3 cosas que uno debe vigilar. Muy bien. Ya. Tenemos más WhatsApp. El mensaje dice lo siguiente, doctor. Hola, buen día. En algún momento escuché que cuando nos presentábamos frente a una persona con alguno de estos síntomas debíamos pinchar las yemas de los dedos de las manos y pies para hacer que salga sangre. ¿Es tan cierto esto? ¿Ayuda realmente? Mira lo que pregunta la Catalina. Sí, esto es parte del conocimiento médico tradicional. Se pensaba que en personas, por ejemplo, que están hipertensas, hacer este tipo de maniobras podía disminuir el riesgo de que sangrara. Agarrar la yemita de los dedos y pincharlo con alguna agujita. Claro, eso es parte de lo que se hacía antes de la era trombolítica. Pero servía. Eventualmente podría tener una base, pero la gran mayoría de los ataques cerebrovasculares son isquémicos, no son hemorrágicos. Entonces lo que sirve es lisar el trombo, llegar lo antes posible a un centro de alta resolución donde haya un neurólogo, haya un equipo que le pueda hacer una trombolisis a ese trombo y va a quedar sin secuelas. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque en la premura de llegar rápido con el paciente a un centro asistencial, si voy en camino y el tiempo es fundamental, si le pincho la yemita de los dedos quizás ayuda. No mientras voy en camino. Es que no necesariamente, eso no está demostrado científicamente, es parte como de la cultura popular previa del folclore, porque también al pinchar eso genera estímulos dolorosos que podrían hacerle mal al paciente. Le hacían sangría a los viejos. Se le hacía sangría, por ejemplo, pero le cortaban aquí para botar sangre. No hay estudios científicos que demuestren que eso tiene un efecto beneficioso ninguno. ¿Tenemos otro mensaje? Sí, vamos a leer el siguiente mensaje. Aprovechen de consultar todo, ahí está nuestro número de WhatsApp. Dice, mi hijo tuvo un ataque cerebrovascular a los 12 años. ¿Puede volver a presentar nuevamente en un futuro? Aquí 12 años, doctor, yo realmente no había escuchado nunca. Bueno, la verdad es que claramente el riesgo aumenta después de los 55 años. Sí. Y el riesgo cada 10 años se duplica. O sea, mientras más tiempo pasa, más riesgo hay. Pero, ¿qué ocurre? Si ha tenido un accidente vascular pequeñito a los 12 años, es muy importante ver la causa, si se relacionó a que tenía una enfermedad en una de las válvulas del corazón o tenía una arritmia frecuente por alguna anomalía eléctrica o mecánica del corazón. Si tenía algún trastorno de coagulación, que su sangre no coagulaba bien y esto generó el sangrado. Entonces, en este caso de un accidente tan precoz, hay que ver la causa. Y si esa causa está ahí todavía, sí podría haber un nuevo accidente. Si no, y eso se corrigió, también se corrige el riesgo. Una pregunta, porque los trombos, que son coágulos que se forman dentro del torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Sí. Y pueden parar en cualquier parte. Pueden parar o en el corazón, porque recorren el cuerpo. Pueden parar en el corazón, puede parar en el pulmón, y también, por supuesto, en el cerebro. Esta es una pregunta porque una vez, un viaje muy largo de una persona, de 3 días, en bus, mi padre, que también es médico, perdón la autorreferencia, pero lo digo así, le recomendó caminar, que se parara y caminara de manera permanente. Durante el viaje. Estar sentado mucho tiempo podía generar coágulos. ¿Están así? Es así, tiene toda la razón. Los viajes en avión largo, todas estas cosas. Sí, por ejemplo, en un bus, en un avión. Ahora, largo. Los viajes en tren nos daban la posibilidad de caminar, claro. ¿te acuerdas? Después, los viajes en bus, el asiento un poco más cómodo y también uno debería cada cierto rato, un par de horas, levantarse y caminar y, por ejemplo, agacharse, levantarse, estirar las piernas. Eso puede ayudar. Y en avión es especialmente restringido el movimiento, los asientos más pequeñitos. Se han hecho estudios, se hizo un estudio
en pasajeros en el aeropuerto de Orly, en Francia, que venían llegando de vuelos transatlánticos. ¿Ya? ¿Y qué descubrieron? Que muchos de los pasajeros que no tenían ninguna enfermedad previa, se les detectaba enfermedad trombótica con ecografía simplemente por haber volado en el avión en un vuelo transatlántico. Ya, o sea, recomendable mantenerse en movimiento para viajes largos. Claro, sobre todo cuando viajes largos y uno va durmiendo y la persona se empieza a pasear y dice, ay, este señor que está aburrido, qué sé yo. Hay que dejar que la gente más o menos se empiece a mover. Y no estamos hablando de personas de cierta edad. Ojalá que todos en algún minuto podamos hacer algún recorrido en el avión. Exacto. Y por ejemplo, uno ni siquiera tiene que caminar tanto, sino que ubicándose al lado del asiento uno puede hacer ciertas flexiones de pierna, elongaciones de pierna, porque principalmente el riesgo está en las piernas, en la parte inferior de las piernas, que puede formarse un trombo profundo y ese trombo puede ir a parar en el pulmón en el mayor porcentaje de los casos y generar un tromboembolismo pulmonar, en la mayor cantidad de los casos. Ya, atención doctor, otro mensaje que llega a través de nuestro WhatsApp. Dice lo siguiente. Hola, mi nombre es Yesenia y sufro de presión arterial alta. ¿Puedo sufrir un accidente cerebrovascular? ¿Qué le decimos a Yesenia? Se tiene que estar controlando. Yesenia, es muy importante estar bajo control médico y tener un adecuado manejo de la presión. La presión alta o que esté un poquito alta no va a provocar un accidente vascular de un momento a otro. Habitualmente el efecto prolongado por mucho tiempo es el que aumenta el riesgo. Entonces esto da tiempo de ir ajustando los medicamentos hasta lograr un control adecuado. ¿Qué otra cosa es de peligro? La crisis hipertensiva, cuando la presión se dispara bruscamente, incluso emergencia, ¿no es cierto?, que uno puede sentir síntomas, eso sí es de riesgo y hay que consultar inmediatamente. Pero cuando es la presión alta, bien controlada, eso también logra controlar perfectamente los riesgos, así que no te preocupes, Yesenia, siempre que estés bien controlada y te tomes los remedios y te controla. No, ella tiene conciencia de ese problema. Doctor, ¿sabe qué me llama la atención? Porque cuando usted dice que el tiempo de reacción para llegar a un centro asistencial de urgencia, un servicio de urgencia, es de 3 a 4 horas y media como máximo. Como máximo. Ya, pero resulta que si yo me duermo a las 10 de la noche, ¿esto me puede pasar mientras estoy durmiendo y si despierto a las 6 de la mañana ya no llegué? El problema es ese, si ocurre durante la noche... Pero puede pasar. Puede ocurrir, uno puede tener un accidente durante la noche. Hay personas que despiertan en la mañana y no sabemos cuánto tiempo tienen el accidente vascular. Pero también, por fortuna, muchas veces vemos a alguien conocido que tiene un accidente vascular. Y si lo aprendemos a reconocer, que es sencillo, con estos 3 signos, y que apareció rápido, pero esto no nos educan en el colegio, no nos enseñan a reconocer esto. Y porque además el tratamiento es de hace poco se incorporó. Y están los medicamentos disponibles. Y si lo reconocemos tan fácil como reconocer esto, y llegamos con nuestro pariente rápidamente a la urgencia de un hospital y decimos esto, existe la posibilidad de salvarlo. Pero no se confíen, porque pasa tiempo entre que uno se siente mal y lo dice. Muchas veces los hombres nos sentimos mal y no contamos, decimos no pasa nada. Se aguanta, se me va a pasar, voy a dormir un ratito. Exacto, entonces ahí ya perdimos parte de esas 3 horas. Otra parte en que nos demos cuenta. Otra en que lleguemos hasta el hospital, porque no todos viven a 5 minutos de un hospital. Y que en el hospital se le reconozca, se le haga el examen neurológico y un escáner, también pasa tiempo. Entonces es una tarea contrarreloj y que tenemos que actuar con celeridad. Escucha, qué importante lo que estamos hablando a propósito del accidente o del ataque cerebrovascular que sufrió la hija de Mauricio Flores y que nos convoca también a estar alerta a estos temas, una información y herramienta útil.
Vamos a leer, ¿les parece el mensaje que escribió Mauricio Flores en su cuenta de Instagram? Sí, lo pasó tan mal y en algún minuto se atrevió a visibilizar esto. Dice, hoy recién me atrevo a escribir sobre el estado de salud de mi amada hija Danica, quien el pasado lunes, en la mañana, sufrió un accidente cerebrovascular que la ha mantenido en estado de riesgo, que la ha mantenido en este estado del cual esperamos salga pronto de esta condición. Nosotros también esperamos eso, Mauricio. Mira, él dice, está entubada y sedada. Agradezco las muestras de cariño y cadenas de oración para ella. Cuando buenas personas envían buenas vibras y buenos deseos, se provoca una reacción positiva, dice él. Eso es la ley de la atracción. Infinitas gracias a todos. Y seguramente vas a seguir recibiendo esos mensajes de apoyo, de entusiasmo, mucha energía. También oración, Mauricio, porque la verdad es que es una situación muy compleja por la que ustedes están atravesando. Nos ha regalado tantos momentos felices, alegres, tantas risas que nos ha dado Mauricio Flores, y esta es una oportunidad para devolverle todo eso a través de la oración para algunos, a través de la buena energía de otros. También ahí en las redes sociales hacen lo suyo, así es que esperamos que salga pronto tu hija de esto. Aprovechamos nosotros este caso que nos ha conmocionado y también aprovechamos, por supuesto, de enseñarles a todos, porque claro, como dice el doctor Ugarte, esto nos lo enseñan en el colegio, pero tenemos que seguir educándonos, doctor, porque lamentablemente los ataques cerebrovasculares han ido en aumento en la última década. Qué importante este espacio que han dado para educar sobre esto a la gente que nos está escuchando. Qué importante. Es muy importante.